Sean bienvenidos de nuevo a la sección de Basics impartida por UCP. En esta ocasión les hablaremos acerca del cero absoluto. El cero absoluto es la temperatura más baja posible que se puede alcanzar en la naturaleza. Es una temperatura teórica y su existencia se basa en las leyes de la termodinámica. Este concepto fue propuesto por primera vez por el físico británico William Thomson, también conocido como Lord Kelvin, en el siglo XIX. Desde entonces, el cero absoluto ha sido objeto de estudio e investigación por parte de científicos de todo el mundo, y su comprensión ha permitido avances significativos en la física y la tecnología. En este video exploraremos en profundidad el concepto del cero absoluto, la historia y su relación con la física. Comencemos. Empezamos con la definición. ¿En qué consiste el cero absoluto y cómo se define en términos científicos? El cero absoluto es la temperatura más baja posible que puede alcanzar cualquier objeto en el universo. Se define como el punto en el que la energía térmica de una sustancia alcanza su valor mínimo, lo que significa que las partículas que componen la sustancia se detienen por completo. La escala de temperatura absoluta, también conocida como escala Kelvin, se basa en el cero absoluto, y su unidad de medida es el Kelvin. En esta escala, el cero absoluto se define como 0 Kelvin, y las temperaturas se miden a partir de este punto. En términos científicos, el cero absoluto se puede definir como la temperatura teórica en la cual todas las moléculas y átomos de una sustancia están completamente en reposo, es decir, tienen una energía térmica nula. Esta temperatura teórica se considera inalcanzable, ya que cualquier proceso físico para enfriar una sustancia tiene un límite y no puede alcanzar el cero absoluto. La importancia del cero absoluto radica en su relación con la termodinámica, la física cuántica y otras áreas de la física, ya que se utiliza como punto de referencia para medir la entropía, la energía y otros conceptos fundamentales. Continuamos con la historia de la investigación del cero absoluto y cómo se llegó a descubrir su existencia. La investigación de este concepto comenzó en el siglo XVII, cuando varios científicos comenzaron a explorar las propiedades de los gases. Uno de los descubrimientos clave fue que la presión y el volumen de un gas están inversamente relacionados cuando la temperatura se mantiene constante. En 1702 se observó que cuando la presión de un gas se reduce a la mitad, la temperatura también se reduce a la mitad. Este hallazgo llevó a otros científicos a investigar la relación entre la temperatura y el comportamiento de los gases. Para 1738, el físico francés Georges-Louis Leclerc, el conde de Buffon, llevó a cabo experimentos para medir la expansión y contracción de un mercurio en un tubo de vidrio a diferentes temperaturas. En estos experimentos descubrió que la expansión y contracción seguían una relación lineal con la temperatura, lo que sugiere que la temperatura podría tener un valor mínimo. Y en 1848, el físico y matemático británico Kelvin utilizó estas ideas para formular la ley de Kelvin de la termodinámica, en la cual establece que la temperatura absoluta de una sustancia es proporcional a la energía cinética media de las partículas que la componen. Kelvin propuso que el cero absoluto era el punto en el que la energía cinética media de las partículas era cero. El cero absoluto se considera un concepto teórico, ya que no se puede alcanzar en la práctica debido a la termodinámica y las limitaciones técnicas de la refrigeración. Sin embargo, los científicos han podido acercarse a estas temperaturas mediante técnicas como la refrigeración criogénica y la utilización de gases enfriados a presión extremadamente baja. Continuamos con las leyes de la termodinámica. ¿Cómo el cero absoluto se relaciona con estas leyes y por qué es importante en el estudio de la energía? Bueno, pues el cero absoluto está estrechamente relacionado con las leyes de la termodinámica, un conjunto de principios fundamentales que gobiernan el comportamiento de la energía en los sistemas físicos. La primera ley de la termodinámica establece que la energía no puede crearse ni destruirse, solo puede convertirse en una forma u otra. El cero absoluto es importante en este contexto porque proporciona una referencia de energía cero a partir de la cual se puede medir cualquier cambio de energía en un sistema. La segunda ley establece que en un sistema aislado, la entropía siempre aumenta con el tiempo. La entropía es una medida de la cantidad de energía que no se puede utilizar para hacer trabajo útil. El cero absoluto es importante en este contexto porque es el estado de mínima entropía posible para cualquier sustancia, ya que todas las partículas están completamente en reposo.
Y la tercera ley de la termodinámica establece que es imposible alcanzar el cero absoluto mediante un número finito de procesos físicos. Esto se debe a que cualquier proceso de enfriamiento de una sustancia tiene un límite en términos de la cantidad de energía que se puede extraer, lo que significa que siempre habrá algo de la energía térmica presente incluso a temperaturas extremadamente bajas. El último tema son los experimentos famosos. Algunos de los experimentos más famosos que se han realizado para medir el cero absoluto. Primero tenemos el experimento de Joule-Thomson. Este experimento fue realizado por James Prescott Joule y William Thomson. Recordemos que también él es conocido como Lord Kelvin. Esto fue realizado en 1850. En este experimento, los investigadores permitieron que un gas comprimido se expandiera a través de una válvula, lo que provocó una disminución de la temperatura. Luego midieron la disminución de la temperatura y la presión del gas para determinar la temperatura mínima alcanzada. El experimento de Joule-Thomson demostró que el enfriamiento adiabático, es decir, sin transferencia de calor, puede llevar a la temperatura del gas hasta cierto punto, pero no puede alcanzar el cero absoluto. Después tenemos el experimento de Simon. Este experimento fue realizado por Frederick Simon en 1913. En este experimento, Simon utilizó una variedad de gases diferentes y midió la resistencia eléctrica de los metales a medida que se enfriaban. A medida que los metales se enfriaban, su resistencia eléctrica disminuía, y en el caso del mercurio, su resistencia eléctrica desaparecía por completo a menos 269 grados Celsius, lo que es muy cercano al cero absoluto. Este experimento demostró que la resistencia eléctrica de los metales se aproxima a cero a medida que se acercan al cero absoluto, lo que sugiere que la entropía de los metales también se aproxima a cero. En conclusión, hemos explorado el fascinante concepto del cero absoluto y su importancia en la física, además del proceso de su descubrimiento. Aprendimos que esta temperatura teórica representa el punto más bajo posible en la escala de temperatura y que su existencia se basa en las leyes de la termodinámica. Además, descubrimos cómo los científicos han utilizado el estudio del cero absoluto para comprender mejor el comportamiento de la materia y la energía, y cómo este conocimiento ha llevado a avances significativos en la tecnología, como la investigación de dispositivos electrónicos más pequeños y eficientes. Recuerda que eso lo aprendiste en UCP Basics. Contamos con un amplio contenido en nuestras distintas redes como Facebook, Instagram y TikTok. No olvides seguirnos para mantenerte informado sobre el cuidado del medio ambiente y temas relacionados. Hasta la próxima.